el Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Martes 7 de abril de 2026, martes de la octava de Pascua. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Esa es la palabra de Dios. Gracias a Dios. Hay algo que nadie te enseña en los libros de teología. Algo que no aparece en los manuales de espiritualidad ni en los catecismos más elaborados. Algo que, sin embargo, todos los que hemos llorado en silencio sabemos perfectamente bien. Y es esto, que el dolor más profundo no grita. No rompe platos ni sale corriendo por las calles. El dolor más profundo se queda quieto. Se queda parado frente al sepulcro, llorando sin que nadie lo vea, llorando sin saber muy bien por qué ya no tiene sentido seguir buscando. Así estaba María Magdalena ese día. Así la encontramos nosotros esta mañana en el Evangelio de Juan. No huyendo, no protestando, no organizando una manifestación, simplemente ahí, pegada al sepulcro vacío, con las lágrimas cayendo una tras otra como si el mundo entero se hubiera quedado sin luz y sin rumbo. Y lo más hermoso, lo más desconcertante, lo más absolutamente revolucionario de este pasaje es que Jesús resucitado no se le apareció primero a Pedro. No se le apareció primero al discípulo amado. No eligió a un sacerdote, ni a un escriba, ni a un hombre de poder. Eligió a una mujer que lloraba. Eligió el lugar del llanto como el primer escenario de la resurrección. Eso lo dice todo sobre quién es Dios. Antes de seguir, quiero pedirte algo. Si estás viendo este video y tienes en el corazón un dolor que has estado cargando solo, una pena que no le has contado a nadie, un sepulcro vacío frente al que llevas demasiado tiempo parado sin entender nada, escribe en los comentarios una sola palabra. Solo una. La que sientas en este momento. Puede ser solo, puede ser cansado, puede ser esperanza, puede ser gracias. Esa palabra tuya va a convertirse en oración y yo la voy a leer y juntos vamos a hacer de este espacio algo más que un canal de YouTube. Vamos a hacer de este espacio un lugar de encuentro con el resucitado. Y si llevas tiempo acompañándonos en este canal, quizás recuerdes algunas de las homilías anteriores que hemos compartido juntos en estos días de Pascua y a lo largo del año. Te invito a que las vuelvas a ver, despacio, con calma, como quien relee una carta de amor que entendió a medias la primera vez. La palabra de Dios tiene esa capacidad extraordinaria. Cada vez que la escuchas en un momento diferente de tu vida, te dice algo nuevo. No porque ella cambie, sino porque tú has cambiado. Porque el Señor te habla siempre desde donde estás, desde el lugar exacto de tu historia, desde la herida que nadie más ve. Pero volvamos al jardín. Volvamos a ese amanecer del primer día después del sábado. Volvamos a María.
Piensa un momento en lo que debe haber sido aquella noche. El viernes habían crucificado a Jesús. Lo habían visto morir. Lo habían visto bajar de la cruz, sin vida, con el cuerpo roto por los golpes, las espinas, los clavos. Y ella no se fue. Muchos se fueron. Pedro lloró amargamente y se escondió. Los discípulos se dispersaron como ovejas sin pastor. Pero las mujeres se quedaron. María Magdalena se quedó. Porque hay un tipo de amor que no sabe hacer otra cosa que quedarse aunque ya no haya nada que hacer. ¿Tú conoces ese amor? Ese amor que se sienta junto a la cama del enfermo aunque el médico ya haya dicho que no hay más nada que hacer. Ese amor que sigue yendo al cementerio aunque todo el mundo ya haya seguido adelante con su vida. Ese amor que regresa al lugar del dolor no porque espera encontrar algo, sino simplemente porque no sabe cómo no volver. Ese es el amor de María Magdalena. Y ese amor, nos dice el Evangelio, fue el primero en recibir la noticia de la resurrección. No es casualidad. Nunca es casualidad con Dios. La gratuidad del encuentro pascual tiene siempre una dirección, va hacia los que aman sin calcular, hacia los que se quedan cuando todos los demás se van, hacia los que siguen yendo aunque ya no quede nada a que ir. Cuando María llega al sepulcro esa mañana, lo encuentra vacío. Y lo primero que hace no es celebrar, no es correr a avisar a los demás, no es ponerse a cantar aleluyas. Lo primero que hace es llorar. Porque la ausencia del cuerpo de Jesús no le parece una buena noticia, le parece un robo. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. ¿Cuántas veces hemos sentido exactamente eso nosotros? No exactamente con un sepulcro y un cuerpo, sino con ese Dios que de repente parece haberse ido. Con esa fe que de repente no encontramos donde la pusimos. Con esa paz interior que creíamos tener y que ahora ya no sabemos dónde buscar. ¿Cuántas veces te has sentado a rezar y has sentido que había silencio del otro lado? ¿Cuántas veces has ido a misa y has salido sintiéndote más vacío que cuando entraste? ¿Cuántas veces has abierto la Biblia y las palabras te han parecido letras en una página, sin vida, sin calor, sin presencia? ¿Cuántas veces has mirado al cielo y has pensado que quizás todo esto de la fe es una ilusión hermosa pero sin ningún fundamento en la realidad? No estás solo. María Magdalena también estuvo ahí. Incluso con Jesús resucitado parado justo delante de ella, no lo reconoció. Lo confundió con el jardinero. Eso no es un detalle menor. Eso es un mensaje directísimo para cada uno de nosotros. Que hay momentos en la vida espiritual y también en la vida cotidiana en que el resucitado está parado delante de ti y tú no lo ves porque los ojos del corazón están nublados por el llanto, por el agotamiento, por el escepticismo, por tantas decepciones acumuladas. Y aquí me detengo porque quiero que sientas el peso de lo que acaba de pasar en el texto. María no estaba siendo tonta. María no estaba distraída ni descuidada. María era alguien que había seguido a Jesús por toda Galilea, que había estado al pie de la cruz cuando todos los demás habían huido, que conocía su voz, su forma de caminar, sus gestos. Era, entre todos los seguidores de Jesús, quizás la que más lo amaba con esa intensidad casi desesperada del que ha sido rescatado de un pozo muy profundo. El Evangelio nos dice que Jesús le había sacado 7 demonios. No sé exactamente qué significa eso en términos históricos y espirituales. Lo que sí sé es que cuando alguien te saca de un lugar muy oscuro, lo amas de una manera que no se puede explicar con palabras ordinarias. Y aún así, no lo reconoció. Lo confundió con el jardinero. ¿Por qué? Porque el llanto le había nublado los ojos. Porque el dolor, cuando es suficientemente profundo, te cambia la percepción de la realidad. Porque cuando alguien que amas mucho está ausente, su presencia también te resulta imposible de percibir, incluso cuando está justo frente a ti. Y porque María seguía buscando al Jesús que conocía, al Jesús que podía tocar y escuchar y ver con los ojos físicos,
y no estaba preparada para encontrarse con el Jesús que había atravesado la muerte y que ahora existía de una manera completamente nueva y completamente diferente a todo lo que ella había experimentado antes. ¿Has experimentado eso alguna vez? Ese momento en que Dios está actuando claramente en tu vida y tú no lo ves porque estás demasiado metido en el dolor de lo que perdiste. Ese momento en que la gracia está obrando justo a tu lado y tú solo puedes mirar el hueco que dejó lo que se fue. Ese momento en que el resucitado está parado delante de ti disfrazado de jardinero, disfrazado de persona que te cuida cuando no lo mereces, disfrazado de pequeño acontecimiento inesperado que te abre una puerta que no esperabas, disfrazado de palabra leída en el momento exacto. Y tú lo miras y no lo reconoces porque estás buscando al Cristo del viernes y no al Cristo del domingo. Y Jesús, en lugar de quitarse el disfraz de jardinero y decirle aquí estoy, deja de llorar, le hace una pregunta. Le hace dos preguntas. ¿Por qué estás llorando, mujer? ¿A quién buscas? Dios pregunta. Dios siempre pregunta antes de responder. Porque no le interesa darte una respuesta que tú no has pedido. Quiere saber qué llevas dentro. Quiere escucharte decir en voz alta lo que estás buscando, porque a veces ni tú mismo sabes qué estás buscando hasta que alguien te lo pregunta con ternura. Y aquí hay algo que merece que nos detengamos un instante. Jesús ya sabe por qué llora María. Jesús lo sabe todo. Y sin embargo pregunta. Porque hay un valor enorme en poder decir en voz alta el motivo del llanto. Porque hay una dignidad en el dolor que se nombra, en la pérdida que se verbaliza, en el miedo que se expresa con palabras en lugar de quedarse girando en silencio dentro de la cabeza. No somos menos creyentes por llorar. No somos débiles en la fe porque el dolor nos quiebre la voz. María lloró y el Evangelio nos lo dice sin vergüenza, sin disculpas, sin añadir ningún comentario que relativice su llanto. Lloró. Punto. Y Jesús, que conocía el motivo de sus lágrimas, le preguntó de todas formas. Porque quería que ella pudiera decirlo. Eso es un confesor. Eso es un director espiritual. Eso es un amigo verdadero. No alguien que te da respuestas antes de que puedas formular la pregunta, sino alguien que te hace espacio para que puedas decir lo que llevas dentro, aunque él ya lo sepa, aunque sea doloroso de pronunciar, aunque las palabras se te rompan en la boca. ¿A quién buscas? Qué pregunta tan directa. Qué pregunta tan incómoda. ¿A quién buscas cuando vas a la iglesia? ¿A quién buscas cuando rezas? ¿Buscas a Dios o buscas que Dios resuelva tus problemas? ¿Buscas la presencia del Señor o buscas sus favores? ¿Buscas la comunión o buscas la comodidad? ¿Buscas al Señor en su plenitud o buscas la versión de Dios que confirma lo que ya pensabas y que nunca te pide nada que te cueste? No digo esto para juzgar a nadie, lo digo porque yo mismo me he hecho esa pregunta muchas veces y la respuesta no siempre ha sido la que me esperaba. María respondió de la manera más humana posible: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Fíjate en el razonamiento de María. Asume que el jardinero puede haberse llevado el cuerpo. Asume que hay una explicación lógica, natural, mundana para lo que ha pasado. Busca una respuesta que entre dentro de los parámetros de lo que conoce. Y eso también lo hacemos nosotros. Cuando algo en nuestra vida no tiene sentido, lo primero que hacemos es buscar la explicación más razonable, la más predecible, la que no nos obliga a cambiar demasiado la imagen que tenemos de cómo funciona el mundo. No estamos preparados para que la respuesta sea la resurrección. No estamos preparados para que lo imposible sea lo que está ocurriendo. Y entonces sucede el milagro más sencillo del mundo. Jesús dice su nombre. Dice, María. Solo eso. Una palabra. Un nombre. Y todo cambia. Hay algo absolutamente único en escuchar tu nombre dicho por alguien que te ama de verdad. No el nombre que aparece en tu documento de identidad.
no el nombre que te llaman en el trabajo cuando hay que firmar algo o en la pantalla del médico cuando te llaman para la consulta. Tu nombre. El nombre que te da tu madre cuando eres niño y tienes miedo. El nombre que dice tu mejor amigo cuando sabe que estás mal y no tiene palabras pero te llama para que sepas que no estás solo. Tu nombre pronunciado con amor tiene el poder de hacerte existir de una manera diferente, de recordarte que eres real, que importas, que alguien te ve. No te ve como una función, no te ve como un rol social, no te ve como una categoría. Te ve a ti. A la persona específica que hay detrás de todo lo demás. Pienso en cuántas personas viven hoy en un anonimato doloroso. Personas que van al trabajo, hacen lo que tienen que hacer, vuelven a casa, se sientan frente a una pantalla, se duermen, se levantan y repiten el ciclo sin que nadie les pregunte cómo están de verdad. Personas que podrían pasar semanas enteras sin que nadie les dijera su nombre con afecto, con ternura, con la intención real de conectar. Personas que sienten que son un número en el sistema, una pieza reemplazable en una maquinaria que funciona sin importarle demasiado si están bien o si están mal. Personas que llevan años sintiéndose invisibles en medio de multitudes. Personas que dudan de si alguien notaría su ausencia si mañana desaparecieran. A esas personas les habla el Evangelio de hoy de manera particularmente directa y particularmente urgente. Porque lo que Jesús hace con María Magdalena es exactamente lo contrario al anonimato. La ve, la llama, la nombra. Le dice sin palabras pero con claridad absoluta, tú no eres cualquiera para mí. Tú tienes un nombre. Y yo lo sé. Y yo lo digo. Y cuando yo lo digo, tu vida entera cambia de significado. Y en ese instante, María ya no está buscando un cadáver. Ya no está llorando por una ausencia. Ya no está confundida. En ese instante, María sabe. Sabe con todo su ser, con cada célula de su cuerpo, con cada fibra de su corazón, que está frente al viviente. Y responde con una sola palabra también, Rabuní. Maestro. Mi maestro. Quiero que te quedes un momento con esa respuesta. No dijo Dios mío, eres Dios, te adoro. No dijo Señor, qué alegría, lo sabía yo. No dijo finalmente me explicas por qué tuve que pasar por todo esto. Dijo Maestro. Rabuní. Como si lo primero que quisiera decirle al resucitado fuera que todavía estaba dispuesta a aprender de él. Como si la primera reacción ante el milagro más grande de la historia fuera una actitud de discipulado. No de posesión sino de seguimiento. No de control sino de apertura. Maestro. Enséñame. Llévame contigo. No sé a dónde vas pero quiero seguirte. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste eso a Dios con ese tipo de sencillez? No un discurso elaborado. No una petición larga y bien articulada. No un rosario a medias dicho mientras piensas en otras cosas. Solo eso, Maestro. Aquí estoy. Enséñame. Llévame. Y ahora viene algo que me parece crucial entender, porque a veces lo leemos de pasada y no nos detenemos a pensarlo. Después del reconocimiento, después de ese momento cumbre de encuentro entre María y el resucitado, Jesús le dice algo que a primera vista suena un poco frío, déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Algunas traducciones dicen no me toques o no te aferres a mí. Y hay gente que lee esto y piensa, ¿qué clase de respuesta es esa? La mujer acaba de reconocerte después de 3 días de dolor y tú le dices que no te toque. ¿Qué clase de resucitado es ese que se hace querer y luego pone distancia? Pero si lo piensas bien, si te quedas un momento con esas palabras, si dejas que el texto te hable desde su propia lógica y no desde tus expectativas, empiezas a ver algo completamente diferente. Jesús no la está rechazando, Jesús la está liberando. La está liberando de una forma de relacionarse con el que ya no corresponde a la nueva realidad.
María quería aferrarse al Jesús que conocía, al Jesús histórico, al Jesús de carne y hueso que caminaba por los caminos de Galilea, que se sentaba a la mesa con los pecadores, que la había liberado de 7 demonios y había transformado su vida. Y ese Jesús era real, era hermoso, era maravilloso. Pero ahora hay algo más. Ahora hay algo más grande. Ahora el Señor no está limitado a un cuerpo, a un hogar, a un tiempo. Ahora el Señor es el viviente que llena el universo entero, que puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, que puede decir el nombre de cada persona en cada jardín, en cada amanecer de la historia humana sin que eso le cueste ningún esfuerzo, porque su amor no tiene límites ni fronteras. ¿Cuántas veces nosotros también nos aferramos a versiones del pasado que ya no corresponden con lo que Dios está haciendo hoy? Nos aferramos a la fe de la infancia como si no pudiéramos madurar en ella, como si crecer en la fe implicara perderla. Nos aferramos a experiencias espirituales de hace 20 años como si Dios no pudiera hablarnos de maneras nuevas y como si el único criterio de la presencia de Dios fuera que se siente igual que antes. Nos aferramos a estructuras, a costumbres, a formas de vivir la fe que quizás fueron útiles en su momento, pero que ahora nos impiden encontrar al resucitado donde realmente está, que es en el presente, en el hoy, en el aquí, en las circunstancias concretas de nuestra vida tal como es ahora y no tal como fue. Jesús le dice a María: no te quedes con el Cristo del sepulcro. Ve. Muévete. Anuncia. El resucitado no se queda quieto y no quiere que tú tampoco te quedes quieto. Y esto tiene también una aplicación muy concreta para nosotros en cuanto a las personas que queremos. Muchas veces nos aferramos a versiones pasadas de las personas que amamos. A cómo era nuestra madre antes de que enfermara. A cómo era nuestro hijo antes de que tomara decisiones que no entendemos. A cómo era nuestro matrimonio en los primeros años, antes de que los problemas y el cansancio y la rutina y los malentendidos fueran cambiando las cosas. Y ese aferramiento, aunque nace del amor, puede convertirse en un obstáculo para el amor real que necesita la relación hoy, en este momento, con las personas tal como son ahora y no tal como eran antes. No te aferres. Avanza. Sigue. Anuncia lo que has visto. Porque lo que viene después del aferramiento siempre es mayor que lo que se ha soltado. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. ¿Ves lo que acaba de pasar? Jesús la convierte en apóstol. A ella, a la que lloraba, a la que buscaba un cadáver, a la que confundió al resucitado con un jardinero. A esa mujer rota y confundida y llorosa, Jesús le da la misión más importante de la historia humana: ir a anunciar la resurrección. Ir a decirles a los que tienen miedo encerrados en el cenáculo que el Señor vive, que todo ha cambiado, que la muerte no tuvo la última palabra, que el amor es más fuerte que todo lo que el mundo y el pecado y la desesperación pueden hacer. Jesús no eligió para ese primer anuncio a alguien que tuviera todo claro. No eligió a alguien que no hubiera dudado ni llorado ni confundido al Señor con un jardinero. Eligió a alguien que había atravesado la noche oscura del dolor y que, en medio de ese dolor, no se había ido. Eso dice algo fundamental sobre cómo funciona la misión en el reino de Dios. No eres elegido porque eres perfecto. Eres elegido porque te quedaste. Porque en medio de tu confusión, en medio de tu llanto, en medio de tu no entender nada, seguiste yendo al sepulcro. Seguiste buscando. Seguiste estando presente aunque no supieras por qué. Hermano, hermana, esto es para ti esta mañana. Si sientes que llevas demasiado tiempo en el sepulcro, si llevas meses o años sintiendo que tu fe está en un callejón sin salida, si tienes la sensación de que todos los demás tienen un encuentro hermoso con Dios y tú no entiendes por qué a ti te toca solo el silencio y las lágrimas, escucha esto: no estás en el lugar equivocado. Estás exactamente donde estuvo María Magdalena. Y si seguiste yendo, si a pesar del dolor seguiste buscando, ya eres parte de la historia de la resurrección.
Porque Jesús resucitado aparece en los jardines donde hay gente que sigue buscando aunque no entienda nada. Ahora pasemos a la primera lectura, a los Hechos de los Apóstoles, porque hay algo ahí que no podemos pasar por alto si queremos entender el cuadro completo de lo que Dios está haciendo en estos días de Pascua. Pedro, el mismo Pedro que negó a Jesús 3 veces, el mismo Pedro que se escondió con miedo detrás de una puerta cerrada, el mismo Pedro que corrió al sepulcro y volvió a casa sin haber entendido todavía lo que había pasado. Ese Pedro está ahora de pie delante de toda la multitud reunida en Jerusalén en el día de Pentecostés y dice con una claridad que corta el aire como una espada: sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. No hay suavidad calculada en ese mensaje. No hay diplomacia preventiva. No hay miren, entiendo que es un tema complicado y que hay muchas perspectivas válidas y que cada uno tiene su verdad. No. Pedro va directamente al centro del asunto. Ustedes lo crucificaron. Y Dios lo resucitó. Y ahora es Señor de todo. Esa es la proclamación pascual en toda su densidad y en toda su radicalidad. Detente un momento en eso. Porque me parece importante en el mundo en que vivimos, donde la tendencia cultural es a suavizar todo, a relativizar todo, a presentar las cosas de manera que no incomode a nadie ni ponga en cuestión ninguna narrativa preexistente. Pedro no hizo eso. Pedro no fue a buscar el mínimo común denominador teológico entre los que habían participado en la crucifixión y los que todavía estaban buscando al Mesías. Pedro dijo la verdad con claridad. Y no la dijo con crueldad. No la dijo para humillar ni para dividir ni para hacer sentir mal a nadie. La dijo con la certeza tranquila del que ha sido transformado por lo que ha vivido. La dijo con el fuego de alguien en cuyo interior el Espíritu Santo había hecho todo nuevo. Y hay algo que me parece extraordinariamente importante para nuestra vida de fe hoy. Pedro es capaz de hablar con esa claridad no porque sea más inteligente que los demás, no porque tenga mejor formación teológica, no porque haya superado todos sus miedos y todas sus debilidades. Pedro es capaz de hablar así porque el Espíritu Santo lo ha llenado. Porque hay una diferencia radical entre el Pedro del viernes de la Pasión, que negó 3 veces al Señor ante una sirvienta en el patio de un sumo sacerdote, y el Pedro de Pentecostés, que proclama ante miles de personas la resurrección de Cristo con una valentía que no tiene ninguna explicación humana razonable. ¿Y cuál es la diferencia entre esos 2 Pedros? Una sola cosa: el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que Jesús prometió. El mismo Espíritu que sopló sobre los discípulos en el cenáculo. El mismo Espíritu que te fue dado a ti en el bautismo. El mismo Espíritu que habita en ti ahora mismo, en este momento en que me estás escuchando, aunque no lo sientas, aunque no lo percibas, aunque hayas pasado semanas o meses sin ninguna experiencia espiritual notable. El Espíritu Santo no se va aunque no lo sientas. El Espíritu Santo no te abandona en los momentos oscuros. El Espíritu Santo está ahí, en el fondo de tu ser, como una brasa que no se apaga aunque por fuera todo parezca ceniza. Y hay momentos, cuando menos te lo esperas, cuando estás en la situación más improbable de tu vida, cuando el cansancio y la confusión y el miedo parecen definitivos e inamovibles, en que esa brasa se convierte en llama. Y la llama lo cambia todo. Estas palabras les llegaron al corazón. No dice que les entraron por los oídos y llegaron al cerebro y pasaron el filtro del análisis racional. Dice que les llegaron al corazón. Porque la palabra de Dios, cuando es proclamada con el fuego del Espíritu Santo, no solo informa, no solo explica, llega, toca, penetra, se mete en los lugares donde vive el dolor, la culpa, la duda, el miedo, la vergüenza acumulada, los errores que no sabes cómo perdonarte, y los transforma desde adentro. No desde fuera. No como una operación quirúrgica desde el exterior. Desde adentro. Como la levadura que fermenta toda la masa.
Y entonces le preguntan a Pedro, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Y esto me parece uno de los momentos más humanos y más hermosos de todo el Nuevo Testamento. No le preguntan qué hay que creer. No le preguntan cuáles son los fundamentos doctrinales de este movimiento. No le preguntan cuáles son los requisitos de entrada a la nueva comunidad. Le preguntan qué tenemos que hacer. Son personas que acaban de escuchar algo que los ha sacudido hasta los cimientos, algo que les ha hecho ver la vida de una manera completamente diferente, y lo primero que quieren saber es cómo responder con su propia vida. ¿Cómo actuar? ¿Qué paso concreto dar? ¿Qué cambiar? ¿Qué dejar atrás? ¿Qué empezar? Y yo creo que esa es la pregunta más honesta que puede hacerse cualquier persona que se encuentre de verdad con el mensaje de la resurrección. No qué hay que pensar, sino qué hay que hacer. Porque la fe que no cambia la vida, la fe que se queda en ideas y conceptos hermosos sin tocar las decisiones cotidianas, los hábitos de vida, las relaciones, la manera en que hablamos a los demás, la manera en que respondemos al dolor ajeno, esa fe, ya lo dijo el apóstol Santiago, está muerta. No es un juicio moral. Es una descripción de la realidad. Pedro les responde con una claridad que es también una ternura: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Arrepentirse. En griego, metanoia. No es simplemente sentirse mal por lo que has hecho. No es el sentimiento de culpa que te hace darle vueltas al pasado sin poder liberarte de él porque el pasado se ha convertido en una prisión de la que no encuentras la salida. Metanoia es cambiar la dirección del pensamiento. Es literalmente dar la vuelta, girar en redondo, mirar hacia donde antes no mirabas. Es dejar de caminar hacia el sepulcro como si fuera el único destino posible y empezar a caminar hacia el jardín donde el resucitado te está esperando con una pregunta en los labios y tu nombre en el corazón. Y el arrepentimiento, quiero ser honesto sobre esto porque pocas veces se dice claramente en la predicación, no es un sentimiento. El arrepentimiento es una decisión, y las decisiones se toman aunque no tengas ganas. Aunque el sentimiento no acompañe, aunque las emociones estén apuntando en otra dirección. El arrepentimiento genuino es la decisión de cambiar el rumbo, de dejar de hacer lo que te está alejando de Dios y de los demás, de empezar a hacer lo que te acerca, no porque de repente te haya venido una inspiración mística irresistible, sino porque has escuchado la palabra y has decidido, libremente, desde la hondura de tu voluntad, responder. Así de sencillo y así de difícil al mismo tiempo. ¿Y cuál es el fruto de esa metanoia? Pedro dice, recibirán el Espíritu Santo. No dice que recibirán una lista de mandamientos para cumplir. No dice que recibirán una doctrina más clara para defender. No dice que recibirán una identidad religiosa que los distinga de los demás. Dice que recibirán una persona. Dice que recibirán una presencia. Dice que recibirán al aliento de Dios mismo que viene a vivir dentro de ti, a caminar contigo, a darte la fuerza que no tienes por ti mismo para vivir de una manera nueva, para amar de una manera que excede las capacidades del amor humano, para perdonar lo que humanamente parece imperdonable, para esperar cuando humanamente no hay ninguna razón para esperar. Y luego añade esa frase que me parece absolutamente extraordinaria y que muchas veces leemos de pasada sin dejar que nos llegue al corazón. Las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y también para todos los que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar, aunque estén lejos. Aunque estén lejos. Esa es la distancia que Dios puede cruzar. No hay lejanía demasiado grande para el resucitado. No hay frontera que la gracia de Dios no pueda traspasar. No hay oscuridad tan espesa que la luz de la Pascua no pueda penetrar. Piensa en alguien que conoces que está lejos. Lejos de Dios, lejos de la iglesia, lejos de la fe, lejos quizás incluso de la esperanza. Un hijo que se fue y no vuelve y que cada vez que mencionas algo de Dios cambia el tema o se incomoda.
Un amigo que cerró la puerta a todo lo que tiene que ver con lo espiritual después de una experiencia dolorosa con la iglesia. Un familiar que está convencido de que Dios no existe o de que si existe es indiferente al sufrimiento humano. Una persona que conociste en algún momento de la vida y que sabes que lleva años cargando algo muy pesado y muy oscuro. Las promesas de Dios valen para los que están lejos. No lo olvides la próxima vez que reces por esa persona. No lo olvides la próxima vez que estés tentado de pensar que para ese ser querido ya no hay esperanza, que ya es demasiado tarde, que está demasiado lejos para que Dios lo encuentre. La resurrección no tiene fronteras. El amor del resucitado no tiene límite de kilómetros ni de distancia espiritual. El que dijo María en el jardín puede decir tu nombre y el nombre de esa persona que llevas en el corazón en el momento menos esperado. 3.000 personas se bautizaron ese día. 3.000. En un solo día. No como resultado de una campaña publicitaria bien diseñada. No como resultado de una estrategia de marketing religioso con targeting preciso y métricas de conversión optimizadas, sino como resultado de un hombre lleno del Espíritu Santo proclamando con valentía la noticia más importante de la historia humana: Jesús vive. Y sus palabras les llegaron al corazón. Y eso fue suficiente para que 3.000 vidas cambiaran de dirección en un solo día. Si este canal te ha acompañado en algún momento de tu camino, si alguna vez has encendido el video en un momento difícil y has sentido que la palabra te hablaba directamente, quiero pedirte que le des like a este video y que te suscribas si todavía no lo has hecho. No te lo pido por las métricas ni por los algoritmos. Te lo pido porque cada persona que se une a esta comunidad se convierte en parte de algo más grande. Una red de personas que se están ayudando mutuamente a caminar hacia el resucitado en medio de las dificultades de la vida cotidiana. Y ese es el tipo de comunidad que vale la pena construir y que vale la pena sostener. Quiero detenerme aquí un momento y hablar de algo que quizás nadie te ha dicho en estos términos. Quiero hablar de la fatiga espiritual. De ese cansancio que no es físico sino que va más adentro, que se mete en el alma y te deja sin ganas de nada que tenga que ver con Dios o con la fe. Ese cansancio que aparece después de años de rezar sin ver resultados claros o tangibles. Después de años de ir a misa sin sentir nada especial, saliendo exactamente igual que como entraste. Después de años de intentar ser buena persona y descubrir que la vida no te recompensa automáticamente por eso y que los que hacen lo contrario a veces parecen tener más éxito y más tranquilidad que tú. Después de años de pedirle a Dios que sane a alguien que querías mucho y que murió de todas formas, dejándote con preguntas que nadie sabe responder. Ese cansancio es real. Ese cansancio merece ser nombrado sin apresurarlo hacia conclusiones edificantes. No es falta de fe. No es mediocridad espiritual. No es señal de que Dios te ha abandonado o de que algo está fundamentalmente mal en tu relación con Él. Es el cansancio de María Magdalena frente al sepulcro. Es el cansancio de Pedro después de la negación. Es el cansancio de los discípulos encerrados en el cenáculo con las puertas cerradas por miedo. Y lo que la Pascua nos dice esta mañana es que Dios no ignora ese cansancio. Dios no te dice espabilate, que hay que estar alegres porque es Pascua. Dios dice tu nombre. Dios entra por las puertas cerradas. Dios aparece en el jardín donde estás llorando y te pregunta con ternura genuina, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Porque esa pregunta contiene ya la respuesta. Si sigues buscando, aunque estés cansado, aunque estés confundido, aunque ya no sepas muy bien qué estás buscando exactamente, si sigues yendo al jardín, es porque algo dentro de ti todavía espera. Y ese algo, esa chispa que no se apaga aunque todo parezca oscuro y frío, eso es el Espíritu Santo. Eso es la fe que no muere aunque tú pienses que ya la perdiste hace tiempo. Eso es el amor de Dios que habita en ti aunque tú no lo sientas. Hay días en que yo también me paro frente al sepulcro y no sé qué decir. Hay días en que el llanto es más fácil que la oración.
Hay días en que preparar una homilía se convierte en el acto más extraño del mundo porque sientes que las palabras no alcanzan para describir lo que está en el corazón, porque la distancia entre lo que predicas y lo que vives es más visible de lo que quisieras. Y sin embargo, en esos días, algo me mueve a seguir. Algo me mueve a sentarme con la palabra, a abrirla aunque no tenga ganas, a estar quieto aunque el silencio resulte incómodo, a confiar aunque no sienta nada que se parezca a la consolación. Y siempre, de alguna manera que no sé explicar con precisión teológica, termino escuchando mi nombre. No con palabras audibles, sino con esa certeza interior que solo puede venir de alguien que te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo y que nunca se cansa de pronunciar tu nombre. Eso es la fe de la Pascua. No es la fe del que no tiene dudas. Es la fe del que tiene dudas y sigue de todas formas. No la fe del que todo lo entiende. La fe del que no entiende nada y sigue yendo al jardín porque no sabe hacer otra cosa. Y aquí es donde la vida real entra con toda su fuerza y con toda su complejidad y con toda su resistencia a ser reducida a esquemas teológicos ordenados. Porque la fe de la Pascua no se vive en abstracto. Se vive en el lunes por la mañana cuando hay que levantarse a las 6 y el cuerpo no responde y el alma tampoco y la lista de cosas que hay que hacer es más larga que el tiempo que hay para hacerlas. Se vive en la cola del supermercado cuando estás cansado y alguien te roba el turno y tienes que decidir si reaccionas desde la irritación o desde la misericordia. Se vive en la reunión de trabajo donde alguien toma el crédito por lo que tú hiciste y tienes que decidir si dejas que la amargura te coma por dentro o si encuentras en algún lugar de tu interior los recursos para no vivir de la rabia. Se vive en la conversación con ese familiar difícil que tiene opiniones completamente distintas a las tuyas sobre todo lo que importa y con quien tienes que sentarte a la misma mesa en cada cumpleaños y cada Navidad. Se vive en el momento de pagar la factura que no tenías dinero para pagar. En el diagnóstico médico que cambia los planes de toda una vida. En la noticia de un hijo que toma un camino que te preocupa profundamente. En la noche en que no puedes dormir porque la ansiedad no te da descanso. En la soledad de los domingos por la tarde cuando todo el mundo parece tener planes y familia y compañía y tú te quedas solo con el silencio de un apartamento que parece demasiado grande. La resurrección no es un seguro contra los problemas de la vida cotidiana. No es una garantía de que si eres buen cristiano las cosas van a salir bien siempre. No es una promesa de que el dolor va a desaparecer o de que el mundo va a volverse sencillo y comprensible. La resurrección es una forma diferente de vivirlo todo. Es la convicción de que en el centro de cada situación difícil, por imposible que parezca, hay un Señor que dice tu nombre y te invita a no quedarte paralizado en el llanto sino a ir y anunciar lo que has visto, aunque todavía te tiemble la voz mientras lo haces. Quiero contarte algo que me sucedió hace un tiempo. Estaba visitando a una familia en una situación muy difícil. El padre había perdido el trabajo después de muchos años en la misma empresa, sin aviso, sin posibilidad de prepararse. La madre llevaba meses enferma con algo que los médicos tardaban en diagnosticar correctamente. Los hijos pequeños no entendían muy bien qué estaba pasando, pero sentían la tensión en el aire de la casa. Esa tensión que los niños sienten aunque nadie se la explique, porque los niños saben leer el miedo de los adultos aunque no tengan palabras para nombrarlo. Era uno de esos hogares donde el miedo se había instalado como un huésped no invitado que se negaba a marcharse. Llegué a esa casa sin saber muy bien qué iba a decir. Porque hay situaciones frente a las que las palabras se sienten insuficientes y la honestidad pastoral te obliga a reconocerlo en lugar de pretender que tienes una respuesta para todo. Me senté a la mesa con ellos. Rezamos juntos. Y en un momento, la madre, que era una mujer de una fe sencilla y robusta, de esas fes que no tienen muchos adornos teológicos pero que tienen raíces muy profundas, dijo algo que me dejó sin habla. Dijo, Padre, yo ya no entiendo nada de lo que está pasando. Pero sigo viniendo a misa porque no sé qué más hacer. Y en ese momento, yo vi a María Magdalena.
Yo vi a la mujer que va al sepulcro sin saber muy bien por qué, sin esperar a encontrar nada concreto, simplemente porque el amor no sabe hacer otra cosa que ir. Y quise decirle, señora, usted está más cerca del resucitado de lo que cree. Porque el que sigue yendo aunque no entienda nada ya está en el jardín. Y en el jardín, tarde o temprano, se escucha el propio nombre. Meses después, esa familia volvió a encontrar estabilidad. No de manera mágica. No de la noche a la mañana. No sin esfuerzo y sin momentos muy oscuros en el medio. Sino poco a poco, con la ayuda de personas concretas que aparecieron en el momento justo, con el trabajo tenaz de cada día, con la fe que se fue afianzando en medio de la prueba en lugar de quebrarse. Y esa mujer me dijo que en aquel momento más oscuro hubo una tarde en que estaba sola en casa, rezando el rosario casi mecánicamente porque ya no tenía fuerzas para hacerlo de otra manera, y de repente tuvo la certeza más clara y más quieta que jamás había sentido de que no estaba sola, de que alguien la llamaba por su nombre. No fue una visión, no fue una voz audible, no fue nada que pudiera demostrar o describir con precisión. Fue algo más sutil y más real que todo eso. Fue la Pascua entrando por las grietas de la vida cotidiana. Fue el resucitado diciéndole su nombre en el silencio de una tarde ordinaria. Dios es así. No siempre espectacular en el sentido humano de la palabra. Íntimo. Cercano. Personal. Un nombre pronunciado en el jardín al amanecer. Una certeza que llega cuando ya no la esperabas. Una puerta que se abre cuando juraste que estaba cerrada para siempre. Y hay otro aspecto de este texto que quiero que no perdamos de vista. María Magdalena, después del encuentro, va. El texto dice que se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles el mensaje que Él le había confiado. No se quedó en el jardín disfrutando de la experiencia mística en modo privado. No construyó una capillita en el lugar del encuentro para quedarse rezando ahí para siempre. No esperó a que llegaran los demás para que pudieran compartir el mismo momento. Fue. Anunció. Compartió. Porque el encuentro con el resucitado nunca es para quedártelo. Siempre es para irlo a dar. Esta es una de las leyes más fundamentales de la vida espiritual cristiana y también una de las más contraculturales en un mundo que tiende a privatizar todo, incluida la fe. La fe no es un asunto privado en el sentido de que sea algo solo entre tú y Dios y no tenga ninguna dimensión pública o comunitaria. La fe cristiana, por su propia naturaleza, tiene una dimensión misionera que no es opcional. No puedes quedarte con el encuentro con el resucitado como si fuera una experiencia personal de bienestar espiritual sin ninguna consecuencia hacia los demás. El resucitado te envía, como envió a María, con un mensaje concreto, con un nombre concreto en los labios, tus hermanos. Ve a decirles a tus hermanos. Si mientras estabas viendo esta homilía se te vino a la mente el rostro de alguien, una persona específica que está pasando por algo difícil o que está buscando algo que no sabe cómo nombrar, comparte este video con esa persona. Escríbele un mensaje. Llámala. Dile su nombre. Quizás sea la forma en que el Señor elige llegar a ella hoy, a través de ti, disfrazado de gesto ordinario de amistad y cuidado. Hay una dimensión de este pasaje que los comentaristas antiguos solían subrayar muchísimo y que en la predicación moderna a veces se pasa por alto. Es la dimensión eclesial. Jesús le dice a María, ve a decir a mis hermanos. Sus hermanos. No sus seguidores, no sus discípulos. Sus hermanos. Es la primera vez en el Evangelio de Juan que Jesús usa esa palabra para referirse a sus discípulos. Y lo hace precisamente en el momento de la resurrección, como si quisiera subrayar que el acontecimiento pascual no solo cambia la situación de Jesús, sino que cambia la situación de todos los que están vinculados a Él. Ahora hay un vínculo nuevo, ahora hay una familia nueva.
Ahora hay una fraternidad que el mundo no puede dar porque viene de algo más hondo que la sangre o la cultura o la coincidencia geográfica o los intereses compartidos. La iglesia nació en ese jardín. Nació de las palabras de una mujer que había estado llorando y que ahora corría a contarle a sus hermanos lo que había visto y escuchado. La iglesia no es una institución burocrática que se formó en un congreso de teólogos con sus títulos y sus diplomas. La iglesia nació de un encuentro personal, de un nombre pronunciado al amanecer en un jardín, de alguien que fue enviada a contar lo que había vivido a quienes tenían las puertas cerradas por miedo. Y eso significa que cada vez que tú y yo nos reunimos en nombre de Jesús, cada vez que nos encontramos alrededor de la palabra y del pan de la Eucaristía, estamos repitiendo ese primer gesto de María Magdalena. Estamos siendo, cada uno a nuestra manera, los primeros anunciadores del resucitado en nuestro entorno concreto, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro lugar de trabajo, en las conversaciones de todos los días. Cada uno de nosotros es una María Magdalena a la que el Señor le ha dicho, ve a decir a mis hermanos. Y ahora quiero hablar de algo que no suele aparecer en las homilías de Pascua, pero que creo que necesitamos escuchar. Quiero hablar de los que ya no están, de los que se fueron de la iglesia, de la fe, de la comunidad. Personas que en algún momento estuvieron aquí, que participaban de la comunidad, que rezaban, que se sentaban en los bancos de la iglesia y que en algún punto decidieron que todo esto no era para ellos. O que se sintieron heridos por personas dentro de la iglesia. O que se cansaron. O que simplemente la vida los arrastró en otra dirección y nunca encontraron el momento de volver. ¿Qué nos dice el Evangelio de hoy sobre ellos? Nos dice que las promesas de Dios valen también para los que están lejos. Nos dice que el resucitado va al jardín a buscar a los que lloran aunque no lo estén esperando. Nos dice que Dios llama por el nombre incluso a los que han dejado de escuchar, incluso a los que han dejado de buscar, incluso a los que están convencidos de que ya no hay nadie que los llame. Y nos invita a nosotros, a los que seguimos aquí, a no perder la esperanza por ellos. A seguir rezando. A seguir siendo una presencia de amor y no de juicio en sus vidas. A ser el jardinero a través del cual el resucitado puede decir su nombre en el momento menos esperado. No nos toca forzar la vuelta de nadie. Jesús no forzó a María. Preguntó. Llamó. Envió. Pero no retuvo. Y a nosotros no nos toca retener a nadie. Pero sí nos toca seguir siendo puente. Seguir siendo presencia. Seguir siendo la comunidad que si alguien decide volver, no encuentra cálida, acogedora, sin reproches de larga lista, lista para celebrar como el padre del hijo pródigo, que no esperó a que su hijo llegara para salir a su encuentro. Pedro añade al final de su discurso algo que quiero que nos llevemos como semilla esta semana: pónganse a salvo de este mundo corrompido. No es una llamada al encierro. No es una invitación a escapar del mundo como si el mundo fuera malo en sí mismo. Es una invitación a no dejarse ahogar por la lógica del mundo. A no aceptar como inevitable y como normal todo lo que el mundo presenta como inevitable y normal. La indiferencia como regla de vida. El individualismo como filosofía de existencia. El consumismo como respuesta al vacío interior. El cinismo como escudo inteligente frente al dolor. El miedo como motor de las decisiones más importantes. La satisfacción inmediata como criterio último de lo que vale la pena hacer. Pónganse a salvo. Es decir, elijan vivir de otra manera. Elijan la lógica de la resurrección, que es la lógica del amor que no abandona aunque todo parezca perdido, de la esperanza que no se rinde aunque los hechos objetivos no den ningún argumento para esperar, de la gratuidad que da sin calcular el retorno esperado, de la presencia que se queda junto al sepulcro aunque no sepa qué hacer ahí. Esa es la alternativa que el Evangelio ofrece al mundo corrompido. No un programa político con su ideología y sus eslóganes. Una forma de vivir. Una forma de amar.
Una forma de estar en el mundo que tiene como modelo a una mujer que lloró junto a un sepulcro y que, cuando escuchó su nombre, corrió a decirles a sus hermanos que el Señor vivía. Quiero añadir algo más antes de que nos despidamos, porque siento que hay una realidad que muchos de nosotros vivimos pero que rara vez se nombra desde el púlpito. Y es esto: hay personas que vienen a la iglesia todos los domingos, que rezan el rosario, que participan de los grupos de la parroquia, que se saben de memoria los misterios del catecismo, y que sin embargo están profundamente solos por dentro. No solos en el sentido de no tener compañía física, solos en el sentido más profundo de la palabra, sintiéndose incomprendidos, sintiéndose como que llevan una máscara de persona devota y funcional cuando por dentro hay algo que no termina de estar bien, algo que busca sin encontrar, algo que quisiera decirle a alguien pero no sabe cómo ni a quién. Para esas personas, el Evangelio de hoy tiene un mensaje particular. María Magdalena no era perfecta. María Magdalena llevaba una historia muy complicada. El Evangelio nos dice que Jesús le había sacado 7 demonios. Sea lo que sea que eso signifique con exactitud en términos históricos y espirituales, lo que sí sabemos es que María cargaba con un pasado oscuro. Y eso no la excluyó del jardín. No la excluyó del encuentro con el resucitado. No la excluyó de ser la primera en recibir la noticia más grande de la historia. Al contrario, parece que precisamente su historia la convirtió en la persona más capaz de reconocer al viviente cuando pronunció su nombre. Porque el que ha sido perdonado mucho, ama mucho. Y el que ama mucho, se queda junto al sepulcro cuando todos los demás se van. Y el que se queda, es el que escucha su nombre al amanecer. Si llevas cargando algo del pasado que te da vergüenza, algo que crees que te descalifica para el encuentro con el resucitado, quiero que escuches esto con atención. No existe ningún pasado que sea demasiado oscuro para la luz de la Pascua. No existe ninguna historia que sea demasiado complicada para la misericordia del Dios que eligió a María Magdalena para ser la primera testigo de la resurrección. No existe ninguna herida que sea demasiado profunda para el amor que dice tu nombre en el jardín cuando todavía es de madrugada. La misericordia de Dios no tiene condiciones previas. No hay que llegar limpio para que Dios te limpie. No hay que llegar sano para que Dios te sane. No hay que llegar creyendo perfectamente para que Dios te encuentre y te llame por tu nombre. Solo hay que ir al jardín. Solo hay que quedarse, aunque sea llorando. Solo hay que seguir buscando, aunque no sepas muy bien qué buscas. Eso es suficiente. Eso ha sido siempre suficiente. Y hay algo más que quiero decir sobre la naturaleza del encuentro en el jardín. Cuando Jesús llama a María por su nombre y ella lo reconoce, el texto dice que ella se volvió. Se volvió. Es un giro físico, sí, porque hasta ese momento estaba mirando hacia adentro del sepulcro vacío. Pero es también un giro interior. Es la metanoia de la que habla Pedro en la primera lectura. Es ese cambio de dirección que no es un sentimiento sino un movimiento. Dejar de mirar hacia donde ya no está y empezar a mirar hacia donde sí está. ¿Cuántas veces en nuestra vida el Señor nos llama por el nombre y nosotros necesitamos ese giro? Necesitamos dejar de mirar al sepulcro de lo que perdimos, de lo que no pudo ser, de lo que fracasó, de lo que no salió como esperábamos y darnos la vuelta. No para negar el dolor. No para fingir que el sepulcro no existe o que lo que fue no importó, sino para no quedarnos atrapados en él para siempre, para poder ver que hay alguien de pie detrás de nosotros, llamándonos por nuestro nombre, ofreciéndonos algo más grande que todo lo que perdimos. Ese giro no siempre es fácil. A veces el sepulcro nos tiene tan fascinados en su vacío que nos resulta casi imposible dejar de mirarlo. A veces la ausencia de lo que amábamos se convierte en el centro de gravedad de toda nuestra existencia y cualquier movimiento hacia otra dirección se siente como una traición. Y en esos momentos, lo único que puedo decirte es lo que el Evangelio nos muestra esta mañana, que el resucitado es paciente, que sigue ahí, que sigue preguntando,
que sigue diciéndote tu nombre aunque la primera vez, y la segunda, y la 10ª, no lo hayas escuchado todavía. No te rindas. No te vayas del jardín. El resucitado está ahí. También quiero hablar de algo que sucede mucho en las familias y en las comunidades y que tiene que ver directamente con la primera lectura. Pedro le dice a la multitud: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Y eso incluye, creo yo, la corrupción del pesimismo. La corrupción de esa narrativa tan extendida en nuestros días que dice que las cosas solo van a peor, que la sociedad está perdida, que no hay esperanza para las nuevas generaciones, que la iglesia está en declive irreversible, que la fe ya no es relevante para nadie. Yo no creo esa narrativa. Y no la creo no porque sea ingenuo o porque ignore los problemas reales que existen. La creo porque he visto con mis propios ojos demasiadas Marías Magdalenas que salían corriendo del jardín con la noticia más grande de la historia en los labios. He visto demasiadas familias que parecían definitivamente rotas y que el resucitado fue reconstruyendo desde dentro. He visto demasiados jóvenes que decían que la fe no era para ellos y que en algún momento, en algún jardín inesperado, escucharon su nombre y todo cambió. He visto demasiados Pedros convertidos en apóstoles para creer que el Espíritu Santo se ha quedado sin ideas. El mundo tiene problemas. La iglesia tiene problemas. Nosotros tenemos problemas. Y en medio de todos esos problemas, el resucitado sigue diciendo nombres en los jardines de toda la tierra. Sigue preguntando a quien buscas con una ternura que no ha disminuido en 2000 años. Sigue entrando por las puertas cerradas. Sigue soplando su espíritu sobre personas que parecían definitivamente secas y vacías. Ese es el Dios que anunciamos. Ese es el Dios de la Pascua. No un Dios que contempla el desastre del mundo con indiferencia. No un Dios que ya cumplió su parte hace 2000 años y ahora dejó que las cosas siguieran su curso natural. Un Dios que sigue viniendo al jardín. Un Dios que sigue pronunciando nombres. Un Dios que sigue enviando a Marías Magdalenas con la noticia en la boca y la alegría en los ojos y todavía un poco de lágrimas en las mejillas. Porque el encuentro con el resucitado no borra el dolor, sino que lo transforma en algo que ya tiene otra forma y otro peso y otro sentido. Y eso, hermano, hermana, es lo que somos llamados a ser en el mundo. No predicadores de catástrofe, no anunciadores del fin, no portadores de una fe amarga que juzga y condena y se resigna a que el mundo cada vez esté peor. Somos llamados a ser Marías Magdalenas. Personas que han llorado y que han sido encontradas en su llanto. Personas que han escuchado su nombre cuando ya no esperaban escucharlo. Personas que salen corriendo a decirle a sus hermanos que el Señor vive. Que el amor es más fuerte, que el sepulcro está vacío. Que la historia no ha terminado todavía. Que hay un resucitado en el jardín que sigue preguntando, sigue llamando, sigue enviando. Eso es el Evangelio. Esa es la buena noticia. No una idea. Una persona. Un nombre que dice nombres. Un amor que no abandona. Una resurrección que sigue ocurriendo hoy, en este año, en este siglo, en tu vida, en tu jardín, en este preciso momento. Quiero terminar con algo urgente. Especialmente para los más jóvenes que nos están escuchando. Para los que están en esa etapa de la vida en que todo es pregunta y nada es todavía respuesta definitiva. Para los que están construyendo su identidad y sus convicciones y su manera de relacionarse con la fe en medio de un mundo que les ofrece 1000 identidades posibles y que no sabe muy bien qué hacer con las preguntas sobre Dios. La resurrección no les pide que tengan todas las respuestas. La resurrección les pide que vayan al jardín, que sigan buscando, que se queden aunque no entiendan, que tengan el valor de hacer las preguntas difíciles en lugar de enterrarlas bajo el ruido de las redes sociales. Que se atrevan a ser personas de esperanza en una generación que ha aprendido a protegerse del dolor con una ironía que a veces se parece demasiado al cinismo y que acaba costando muy caro.
María Magdalena era joven cuando todo esto pasó. Era joven y había sufrido mucho. Había pasado por cosas que la habían roto por dentro. Y Jesús la había sanado. Y ella lo amaba con la intensidad y la totalidad de alguien que sabe lo que es estar roto y ha experimentado lo que es la restauración desde dentro. Y cuando todo parecía derrumbarse, cuando la persona que había dado sentido a su vida estaba muerta y enterrada y la historia parecía definitivamente cerrada, ella no se fue. Siguió yendo. Y el resucitado la encontró en ese ir. Eso es para ti esta mañana. Si estás roto, si estás cansado, si estás en el jardín sin saber por qué sigues ahí, no te vayas. Quédate, porque en el jardín pasan cosas que no pasan en ningún otro lugar. Antes de que terminemos, te invito a que esta semana hagas una cosa concreta. Una sola cosa. Busca en tu memoria el nombre de alguien que sabes que está llorando frente a un sepulcro. Alguien que está en un momento oscuro. Alguien que ha perdido algo o a alguien. Alguien que se siente invisible o solo o sin esperanza. Y hazle saber que estás ahí. No necesitas tener palabras perfectas. No necesitas dar una catequesis sobre la resurrección. Simplemente di su nombre. Así como Jesús dijo María. Solo eso. Porque a veces lo que más necesita una persona que está sufriendo no es una explicación, sino alguien que la vea y que diga su nombre en voz alta con amor. Ese gesto tuyo, ese gesto tan simple y tan poderoso, puede ser el jardinero a través del cual el resucitado llega a alguien que lo está buscando sin saberlo todavía. Quiero pedirte también que si este video te ha hablado al corazón, dejes tu comentario abajo. No tiene que ser largo. Puede ser una sola palabra, como te pedí al principio. Puede ser un pensamiento, una pregunta, una experiencia que quieras compartir con esta comunidad. Esta comunidad se construye con esa generosidad y con esa valentía de decir en voz alta lo que llevas dentro. Y tus palabras pueden ser exactamente lo que alguien más necesita leer hoy cuando pase por aquí buscando algo que no sabe cómo nombrar. Que este martes de la octava de Pascua el Señor diga tu nombre con la misma claridad y la misma ternura con que lo dijo en aquel jardín hace 2000 años. Que puedas escucharlo en el silencio de tu corazón aunque el ruido del mundo lo haga difícil. Que puedas responderle como María, Rabuní. Maestro. Aquí estoy. Que puedas salir de este encuentro, por pequeño que parezca, transformado de alguna manera que no puedes todavía ver completamente pero que ya está obrando. Que puedas ir a decirles a tus hermanos lo que has visto. Que la Pascua no sea para ti solo una fecha en el calendario litúrgico, sino una realidad viva que late en el centro de tu existencia y que da sentido a cada lunes, a cada factura sin pagar, a cada momento de oscuridad, a cada lágrima derramada en silencio, a cada amanecer que llega cuando pensabas que la noche no iba a terminar nunca. Amén. Y feliz Pascua. Que el Señor te bendiga, te guarde, te llame hoy por tu nombre y te envíe a ser buena noticia para el mundo que te rodea. Si quieres seguir creciendo en la fe, aquí en el canal tenemos mucho más para compartir contigo. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ningún video y cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te tocó de esta homilía. Tu comentario puede ser exactamente lo que alguien más necesita leer hoy. Hasta la próxima homilía. Con cariño y con la alegría de la Pascua en el corazón.